Mira hacia arriba por un instante. Lo has hecho miles de veces en tu vida, pero casi nunca te has detenido a pensar en el absurdo físico que tienes justo delante de tus ojos. Desde que tienes memoria, te han enseñado una idea que parece absolutamente indiscutible. La gravedad es la fuerza invisible e implacable que lo atrae todo hacia el centro de la Tierra sin ninguna excepción. Sueltas una piedra y cae. Dejas caer cualquier objeto y desciende sin fallar. Saltas y tarde o temprano vuelves al suelo. Todo parece obedecer una ley perfecta, constante, universal. Y precisamente por eso surge una pregunta que debería incomodarte más de lo que lo hace. Si todo cae por gravedad, ¿por qué el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas en este mismo instante? Cuando levantas la mirada y ves una nube, tu mente la interpreta automáticamente como algo ligero, suave, casi irreal. Una especie de algodón flotando en el aire, una forma blanca suspendida sin esfuerzo, como si perteneciera a otro mundo menos físico. Pero esa imagen, aunque cómoda, es profundamente engañosa. Una nube no es ligera. De hecho, una sola nube de tormenta promedio puede contener más de 1 millón de kilogramos de agua suspendidos a miles de metros sobre el suelo. 1 millón de kilogramos no es un detalle menor ni una metáfora exagerada. Es una masa real, enorme, comparable al peso de grandes estructuras industriales o a una montaña artificial de agua mantenida en el cielo sin ningún soporte visible. Ahora detente un momento y piensa esto con lógica pura. Si tomas ese mismo 1 millón de kilogramos de agua y lo conviertes en acero sólido, no hay duda de lo que ocurriría. La gravedad lo arrastraría al suelo en cuestión de segundos, aplastándolo con una fuerza imparable. Sin embargo, en su forma de nube, esa misma cantidad de materia permanece suspendida, estable, flotando como si las leyes del universo hubieran sido parcialmente suspendidas solo para ella. Y aquí es donde el problema se vuelve realmente interesante, porque lo que estás viendo no encaja con tu intuición básica sobre cómo funciona el mundo. La realidad es que tu intuición no está diseñada para entender esto. Es un sistema evolutivo creado para sobrevivir en el entorno cotidiano, esquivar objetos, caminar sin caer, reaccionar a peligros inmediatos. No está hecha para comprender procesos invisibles que ocurren a escala microscópica dentro de la atmósfera. Por eso, si intentas entender una nube con sentido común, siempre vas a llegar a una conclusión equivocada. Para descubrir la verdad, primero tienes que desmontar por completo la imagen mental que tienes de lo que es una nube. Una nube no es un objeto sólido flotando en el cielo. No es una masa compacta ni una estructura estable. Lo que realmente estás viendo es algo mucho más extraño, mucho más dinámico y mucho más caótico de lo que tu cerebro está preparado para interpretar. Es un sistema en constante cambio, formado por elementos invisibles y procesos físicos que operan a una escala que no puedes percibir directamente, pero que determinan exactamente por qué ese 1 millón de kilogramos de agua no está cayendo sobre tu cabeza en este mismo instante. Y lo primero que debes entender es que esa nube no es un objeto como tal, no es una masa única suspendida en el aire, ni una estructura sólida que desafía la gravedad. Lo que realmente tienes encima de tu cabeza es algo mucho más extraño, un enjambre gigantesco de partículas microscópicas. Imagina trillones de pequeñas esferas de agua líquida y cristales de hielo, cada una separada de la otra, flotando dentro de un océano invisible de aire. No hay una nube como unidad, hay solo partículas individuales, cada una obedeciendo las leyes de la física de manera independiente. Y aquí aparece la primera verdad que rompe completamente tu intuición. La gravedad no ha dejado de actuar ni un solo segundo. Cada gota de agua en esa nube está siendo atraída constantemente hacia el centro de la Tierra. No existe ninguna excepción, ninguna zona donde la gravedad se apague. Desde el momento en que esas partículas se forman, empiezan a caer. Sí, la nube está cayendo todo el tiempo, pero entonces surge el verdadero conflicto. Si todo cae, ¿por qué no lo vemos colapsar en el suelo? La respuesta no está en la ausencia de gravedad, sino en algo mucho más sutil y violento a nivel microscópico: el aire. Ese espacio que tú percibes como vacío entre tú y el cielo no es vacío en absoluto. Es un fluido extremadamente denso en términos físicos, una mezcla caótica de moléculas de nitrógeno, oxígeno y otros gases que están en constante movimiento, chocando entre sí sin descanso. Cuando una partícula de agua intenta caer, no se mueve en un vacío limpio. Tiene que abrirse paso a través de ese océano de moléculas. Cada movimiento hacia abajo implica colisiones constantes, resistencia, fricción invisible, y esa resistencia no es pasiva, empuja hacia arriba, oponiéndose al descenso. Aquí es donde ocurre algo crucial. A escala macroscópica, nosotros vemos objetos caer rápido o lento,
pero a escala microscópica, todo depende del equilibrio entre dos fuerzas, la gravedad que tira hacia abajo y la resistencia del aire que empuja hacia arriba. Cuando ambas fuerzas se igualan, ocurre algo fundamental. La aceleración desaparece. Este estado se llama velocidad terminal, y en el caso de las partículas que forman una nube, esa velocidad terminal es extremadamente baja. No hablamos de caída rápida ni de impactos violentos, hablamos de milímetros por segundo. Una caída tan lenta que, desde nuestra perspectiva humana, se vuelve prácticamente invisible. Pero todavía falta algo clave, porque incluso si esas partículas caen lentamente, la lógica te diría que, con el tiempo suficiente, todo debería terminar cayendo al suelo. Y sin embargo, las nubes no desaparecen así. Se mantienen, se regeneran, persisten durante horas, a veces días. Esto significa que hay otro proceso en juego, algo que está contrarrestando esa caída constante. Y ese proceso no es estático ni silencioso, es dinámico, energético y profundamente caótico. El aire alrededor de nosotros no está en reposo, está en movimiento constante, impulsado por diferencias de temperatura. El sol calienta la superficie de la Tierra, y esa energía se transfiere al aire que está en contacto con ella. Ese aire se vuelve más ligero, menos denso, y comienza a ascender violentamente hacia la atmósfera. Y aquí empieza el verdadero choque invisible del planeta. Mientras las partículas de la nube intentan caer lentamente, enormes columnas de aire caliente están subiendo desde la superficie a velocidades mucho mayores. Es como si estuvieras intentando bajar por una escalera mecánica que sube más rápido de lo que tú puedes caminar hacia abajo. Tu movimiento descendente sigue existiendo, pero el sistema completo te arrastra hacia arriba. Y lo mismo ocurre con la nube. Cada partícula de agua que intenta caer se encuentra con una atmósfera en movimiento constante, un sistema energético alimentado por el calor del sol que está empujando el aire hacia arriba sin descanso. Y es en ese conflicto donde el cielo deja de ser un espacio pasivo y se convierte en una estructura dinámica en equilibrio inestable. En este punto el misterio se vuelve mucho más profundo, porque ya no estamos hablando solo de caída lenta y aire en movimiento, estamos hablando de una guerra constante e invisible que ocurre sobre nuestras cabezas en cada segundo del día. Las partículas de agua que forman una nube no solo están cayendo lentamente por gravedad, también están atrapadas dentro de un sistema atmosférico que no deja de moverse hacia arriba. El sol calienta la superficie terrestre de manera continua y esa energía no se queda quieta. Se transfiere al aire cercano, lo expande, lo vuelve menos denso y lo obliga a ascender en enormes columnas invisibles. Este ascenso no es suave ni débil. En muchos casos, el aire caliente puede subir a velocidades de varios metros por segundo, creando corrientes verticales extremadamente poderosas. Y ahora imagina lo que esto significa a escala microscópica dentro de una nube. Cada gota de agua que intenta descender a milímetros por segundo se encuentra con una corriente de aire que asciende cientos o incluso miles de veces más rápido. No es una competencia equilibrada, es una dominación completa del movimiento ascendente sobre la caída lenta. Pero esto no significa que la nube simplemente flote, significa algo mucho más interesante. Está en un estado de equilibrio dinámico, no es estática, no es estable, no es fija. Está constantemente formándose y deshaciéndose al mismo tiempo. Las gotas más pequeñas caen lentamente, algunas desaparecen, otras se evaporan, mientras nuevas se forman continuamente gracias a la condensación del vapor de agua presente en el aire, porque el aire no está vacío, está cargado de vapor de agua invisible, esperando condiciones adecuadas para condensarse. Este ciclo continuo de formación y destrucción es lo que mantiene viva la nube. No es una estructura sólida suspendida en el cielo, sino un proceso en constante evolución, alimentado por energía solar y regulado por la física de fluidos. Y aquí aparece una idea que rompe completamente la intuición común. La nube no se sostiene, la nube se está produciendo todo el tiempo. Si el flujo de aire ascendente desapareciera, la nube colapsaría casi de inmediato. Si la humedad desapareciera, la nube dejaría de existir en segundos. Y si la temperatura cambiara lo suficiente, todo el sistema se reorganizaría por completo. Pero todavía hay una pregunta más profunda que no hemos respondido. Porque incluso si aceptamos que el aire caliente sube y sostiene parcialmente este sistema, surge una nueva paradoja. Si el aire caliente sigue subiendo sin parar, ¿por qué no empuja las nubes cada vez más alto hasta sacarlas de la atmósfera? Si este ascensor invisible del aire caliente funciona constantemente, entonces deberíamos ver nubes que suben sin límite, atravesando capas cada vez más altas del cielo
hasta desaparecer en el espacio, pero eso no ocurre. En su lugar, las nubes parecen detenerse, expandirse lateralmente y adoptar formas específicas, como si hubieran chocado con una frontera invisible en la atmósfera. Esto nos obliga a mirar más arriba, mucho más arriba, donde la atmósfera cambia por completo sus reglas, porque lo que detiene a las nubes no es un objeto sólido ni una barrera física visible, sino un cambio profundo en la estructura térmica del aire. A medida que ascendemos en la atmósfera, el aire deja de comportarse como lo hace cerca del suelo. La presión disminuye, la densidad cambia y la temperatura empieza a seguir patrones completamente distintos. Y en esa transición aparece un límite invisible, una zona donde la física del ascenso se rompe y el sistema pierde su impulso. Es en ese punto donde la nube deja de subir y comienza a expandirse, preparándose para transformarse en otra cosa completamente diferente. Para entender por qué las nubes no siguen subiendo indefinidamente, tienes que imaginar algo que no puedes ver, pero que lo controla todo, la estructura vertical de la atmósfera. El aire que te rodea no es uniforme, no es el mismo tipo de aire desde el suelo hasta el espacio. Es un sistema en capas, donde cada nivel se comporta de manera distinta según la presión, la temperatura y la densidad. Cuando una masa de aire caliente asciende desde la superficie, lo hace porque es menos densa que el aire que la rodea. Pero a medida que sube, ocurre algo inevitable. La presión externa disminuye. Hay menos aire encima empujando hacia abajo. Y cuando la presión baja, ese aire ascendente comienza a expandirse. Pero esa expansión no es gratuita. Para ocupar más volumen, el gas tiene que usar su propia energía interna. En otras palabras, el aire ascendente se enfría mientras sube. Este proceso tiene un nombre preciso en física, enfriamiento adiabático, y aquí ocurre algo crucial. A medida que el aire pierde temperatura, también pierde flotabilidad. En algún punto, deja de ser más ligero que el entorno. Cuando eso sucede, su ascenso se detiene. No porque haya chocado con un techo físico, sino porque ha perdido la energía que lo impulsaba hacia arriba. Este es el primer gran freno del sistema atmosférico. Pero todavía hay otra capa más arriba, mucho más importante, donde la historia cambia por completo. Porque cuando seguimos ascendiendo, llegamos a la estratosfera, una región donde la atmósfera ya no se comporta como un sistema que se enfría con la altura. Allí ocurre algo extraño. La temperatura deja de disminuir y comienza a aumentar. Esto sucede por la presencia de un elemento clave, la capa de ozono. Esta capa absorbe la radiación ultravioleta del Sol y la convierte en calor. Como resultado, la estratosfera se vuelve más cálida a medida que subes, lo contrario de lo que ocurre en las capas inferiores. Ahora imagina lo que pasa cuando una nube en ascenso llega a esa región. Viene desde abajo, cargada de aire frío y humedad, intentando seguir su camino hacia arriba, pero de repente se encuentra con un entorno que es más cálido y menos favorable para su estructura. El resultado no es un choque físico como una pared sólida, sino un colapso dinámico. La nube pierde su impulso vertical y comienza a extenderse lateralmente. Ya no puede seguir ascendiendo de forma coherente, así que se aplana, se dispersa y adopta esa forma característica que observamos en las grandes tormentas, una cima extendida como si hubiera golpeado un límite invisible. Ese techo que ves en las nubes de tormenta no es un objeto, es una frontera térmica, un cambio en las condiciones físicas del aire que impide que el movimiento ascendente continúe de la misma manera. Pero incluso con esta explicación, el sistema todavía no está completo, porque hasta ahora hemos hablado de agua suspendida en forma líquida, como microgotas flotando en el aire frío de la alta atmósfera, y aquí aparece una contradicción aún más profunda. A esas altitudes, la temperatura puede caer por debajo de los -30 o incluso -40 grados Celsius. En condiciones normales, el agua no debería permanecer líquida. Debería congelarse instantáneamente y convertirse en hielo sólido. Sin embargo, las nubes no son únicamente hielo. Muchas de esas partículas siguen siendo líquidas. Esto rompe por completo la intuición básica que tenemos sobre el agua, porque te enseñaron que a 0 grados Celsius el agua se congela, pero la realidad atmosférica es mucho más compleja. En el interior de las nubes existe un estado inestable, donde el agua permanece líquida incluso por debajo de su punto de congelación. Y este fenómeno abre una nueva capa del misterio, porque ahora ya no solo estamos hablando de movimiento y temperatura, sino de un estado de la materia que desafía lo que creemos saber sobre la física cotidiana. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente contraintuitiva, porque el agua en las nubes no siempre se comporta como te enseñaron en la escuela. En condiciones normales, el agua se congela a 0 grados Celsius,
una regla que parece absoluta, simple y universal. Pero en la atmósfera real, esa regla se rompe de una forma mucho más extraña de lo que imaginas. A decenas de miles de metros de altura, la temperatura puede caer fácilmente por debajo de los -20, -30 o incluso -40 grados Celsius. Y aún así, dentro de las nubes, el agua puede seguir existiendo en estado líquido. No es hielo, no es vapor, es agua líquida suspendida en condiciones donde no debería ser posible. Esto se llama agua superenfriada, un estado inestable de la materia donde las gotas permanecen líquidas porque les falta algo fundamental, un punto de inicio para cristalizar. Para entender esto, tienes que olvidar la idea de que el hielo aparece automáticamente cuando hace frío. La congelación no es solo cuestión de temperatura, es cuestión de estructura. Las moléculas de agua, cuando pasan de líquido a sólido, necesitan organizarse en un patrón perfectamente ordenado, una red cristalina. Pero para comenzar esa estructura, necesitan un punto de partida, algo a lo que agarrarse. En la Tierra, ese punto suele ser polvo, minerales, partículas microscópicas suspendidas en el aire. Sin embargo, en las alturas de la atmósfera, muchas de estas gotas son extremadamente puras, casi sin impurezas, y sin ese punto inicial, el agua no puede organizarse en hielo fácilmente. Se enfría, pierde energía, se vuelve inestable, pero sigue siendo líquida, atrapada en un estado de equilibrio frágil, como si estuviera suspendida entre dos formas de existencia. Esto crea una situación increíblemente tensa dentro de la nube. Millones de litros de agua líquida existen en un entorno donde cualquier pequeña perturbación puede cambiarlo todo en una fracción de segundo, porque basta un choque mínimo, una partícula de polvo, una espora, incluso una vibración adecuada para desencadenar el cambio. En ese instante, el agua superenfriada se congela de forma instantánea, transformándose en cristales de hielo. Y ese cambio no es lento ni suave, es violento, abrupto y en cadena. Pero ahora aparece una pregunta aún más importante. Si tenemos hielo y agua líquida coexistiendo en la misma nube, ¿cómo crece realmente la lluvia hasta convertirse en gotas lo suficientemente grandes como para caer al suelo? La respuesta está en un proceso silencioso y brutal, donde la física deja de ser pasiva y se convierte en una especie de competencia directa entre partículas, porque dentro de la nube no existe armonía. Existe competencia constante por materia, energía y espacio. El hielo, en este entorno, tiene una ventaja decisiva. Mientras las gotas de agua líquida luchan por mantenerse estables, los cristales de hielo pueden atraer vapor de agua con mucha más eficacia. El vapor invisible del aire tiende a depositarse sobre el hielo con mayor facilidad, haciendo que los cristales crezcan mientras las gotas líquidas se debilitan. Es un proceso de transferencia invisible, donde el agua no se mueve como gotas, sino como moléculas individuales atravesando el aire. Poco a poco, las gotas líquidas desaparecen y los cristales de hielo crecen, absorbiendo su masa. Lo que comienza como un fragmento microscópico termina convirtiéndose en un copo de nieve mucho más grande, lo suficientemente pesado como para romper el equilibrio de fuerzas que lo mantenía suspendido. Y en ese momento, la gravedad finalmente gana. El sistema pierde su equilibrio, y lo que estaba suspendido comienza a caer hacia la Tierra. Pero esto aún no explica toda la historia de la lluvia, porque no todas las nubes del planeta viven en temperaturas bajo cero. En las regiones más cálidas del mundo, especialmente en los trópicos, ocurre algo aún más sorprendente, donde el hielo no es necesario para que la lluvia exista. Y ahí es donde la física del agua muestra su lado más brutal y directo. En los trópicos, el escenario cambia por completo. El calor del sol es más intenso, la evaporación es constante y la atmósfera está saturada de vapor de agua. Aquí, las nubes se forman en un entorno donde las temperaturas rara vez caen por debajo de cero en gran parte de su estructura. Esto significa que el mecanismo del hielo, el crecimiento por cristalización y el proceso de robo molecular que ocurre en las nubes frías no es el protagonista principal. Y aún así, la lluvia cae con una fuerza igual o incluso más violenta. Esto obliga a la física a tomar un camino completamente diferente, pero igual de implacable. En las nubes cálidas, el agua se condensa alrededor de partículas microscópicas de polvo, sal y otras impurezas suspendidas en el aire. Esto forma una enorme población de microgotas, pero hay un detalle crucial: no todas las gotas son iguales. Aunque parezcan idénticas a simple vista, existen diferencias mínimas en tamaño desde el momento en que se forman. Y en la física de fluidos, esas diferencias mínimas lo cambian todo. Una gota ligeramente más grande tiene una masa un poco mayor,
lo que significa que su velocidad de caída es ligeramente más alta. No cae de golpe, pero sí comienza a moverse hacia abajo un poco más rápido que las demás. Y ese pequeño detalle inicia una cadena de eventos completamente irreversible. A medida que esta gota desciende lentamente a través de la nube, empieza a chocar con otras gotas más pequeñas. Pero aquí no hay rebote ni separación. En el mundo del agua, cuando dos gotas se encuentran, se fusionan, se combinan en una sola entidad más grande. Este proceso se llama coalescencia. Cada colisión hace que la gota crezca y cada crecimiento hace que caiga más rápido y al caer más rápido choca con más gotas. Es un ciclo de retroalimentación que se alimenta a sí mismo. Una gota pequeña se convierte en una gota mediana, luego en una gota grande, luego en una gota lo suficientemente pesada como para romper completamente la resistencia del aire. Y en ese punto, la nube deja de ser un sistema suspendido y se convierte en lluvia. Pero incluso este proceso tiene un límite físico. Si una gota crece demasiado, la tensión del aire al atravesarla se vuelve tan fuerte que puede romperla en fragmentos más pequeños. Y esos fragmentos comienzan el proceso de nuevo, creando una dinámica constante de formación, ruptura y recombinación. Lo que parece lluvia suave desde el suelo es en realidad el resultado de una batalla microscópica continua, donde cada gota es el producto final de miles de colisiones invisibles, decisiones físicas inevitables y equilibrios de fuerzas extremadamente precisos. Y así, tanto en regiones frías como cálidas, la lluvia termina siendo el resultado final de sistemas completamente distintos, pero unidos por la misma verdad fundamental. La gravedad nunca deja de tirar, pero la atmósfera nunca deja de resistir. Y es en ese equilibrio invisible donde el cielo se mantiene suspendido, hasta que finalmente la física decide que es momento de caer.